Hola y bienvenidos a nuestra tierra secreta, un lugar donde la curiosidad se acurruca y las preguntas flotan como nubes lentas en el cielo nocturno. Esta noche nos adentramos en un lugar más antiguo que la historia, hacia la tenue luz de la memoria misma. Quizás quieras acomodarte, bajar un poco las luces o ajustar tu manta, porque este viaje se remonta mucho más allá de las pirámides y los papiros, más allá de los reyes y los calendarios, a un tiempo en el que el mundo era mayormente salvaje y las historias eran todo lo que teníamos para recordar quiénes éramos. Permíteme preguntarte algo antes de comenzar. Cuando eras niño, ¿escuchaste alguna vez una historia que se sintiera distinta a las demás? Una que no sonara a mera fantasía, sino a algo más profundo, como si tu imaginación rozara una verdad demasiado antigua para nombrar. Tal vez era un relato sobre un gran diluvio, o sobre visitantes luminosos que bajaron del cielo, o sobre una edad dorada en la que la humanidad hablaba con las estrellas. Donde quiera que estés en este momento, piensa en esa historia por un instante. ¿Y si no fuera solo un mito? ¿Y si fuera un recuerdo? Si estas quietas investigaciones te resultan reconfortantes, estas suaves espirales hacia el asombro, te agradecería profundamente que dieras un like a este video o te suscribas a este rincón somnoliento de la ciencia. Nos ayuda a encontrar a otros pensadores nocturnos, personas que hallan calma en la curiosidad. Ahora, respira hondo. Comencemos este viaje juntos, en un lugar entre la arqueología y el sueño, donde el mito podría ser la historia vista a través de la neblina del olvido. Porque esta noche nos hacemos una pregunta que ha seguido a la humanidad desde que tenemos la capacidad de preguntar algo. ¿Y si los mitos antiguos no son ficción, sino los recuerdos de una civilización que existió antes de todo lo que conocemos? Los seres humanos siempre han contado historias, mucho antes de la escritura, antes de tallar marcas en la piedra o de presionar tinta sobre papiro. Teníamos nuestras voces alrededor de fogatas, en cuevas, bajo cielos llenos de constelaciones desconocidas. Nos hablábamos sobre nuestro origen y sobre cómo era el mundo antaño. Esos primeros narradores no eran autores. Aaron recorded cuando hablaban de dioses que descendían de las nubes o de ciudades tragadas por el mar. No necesariamente estaban inventando, estaban repitiendo. Los detalles pudieron cambiar con cada narración, pero algo en la estructura de esas historias se mantuvo persistente, terco, imposible de borrar. Eso es lo extraño del mito. Debajo de todas las exageraciones y metáforas, a menudo hay un ritmo que se siente terrenal, como un fósil presionado en forma de narrativa, a lo largo de continentes que nunca se conocieron, de culturas que nunca se hablaron. Encontramos los mismos huesos ocultos en diferentes cuerpos de historia, civilizaciones separadas por océanos. De algún modo, recordaron el mismo tipo de mundo que terminó con el mismo tipo de inundación. Recordaron seres que vinieron de los cielos y les enseñaron a plantar, a medir, a construir. Recordaron edades doradas seguidas de cataclismos, torres que alcanzaban demasiado alto, fuego cayendo del cielo, océanos tragándose ciudades enteras. Es tentador decir que son coincidencias, arquetipos, expresiones de la misma imaginación humana. Y quizás lo sean, pero a veces la consistencia se siente un poco demasiado específica. Cuando mitos de Sumeria, Mesoamérica y el sudeste asiático describen el mundo cubierto de agua tras una catástrofe repentina, podríamos preguntarnos si nuestros ancestros eran simplemente creativos o si recordaban algo real, algo que les sucedió. Los arqueólogos a menudo hablan de una especie de amnesia cultural que cubre la prehistoria. La escritura apareció hace solo unos 5000 años. La agricultura, quizás 12.000 antes de eso. Decenas de miles de años se extendían detrás de nosotros.
mayo, realmente en silencio. Pero el silencio no es lo mismo que la nada. La gente que vivió entonces no eran páginas en blanco esperando a que comenzara la civilización. Construyeron, tallaron, cantaron. Algunas de sus obras sobreviven, desgastadas y semienterradas, tallados en Göbekli Tepe, más antiguos que las pirámides, alineados con las estrellas, con una precisión que sugiere un diseño deliberado. Otras desaparecieron por completo, quizás bajo inundaciones, hielo o el tiempo mismo. Y si en algún lugar dentro de ese lapso de tiempo olvidado hubo una civilización lo suficientemente avanzada como para sembrar mitos que resonarían a través de milenios, no avanzada en la forma en que pensamos en la tecnología, no con rascacielos y satélites, sino avanzada en una forma que combinaba conocimiento, astronomía, arquitectura y narrativa tan perfectamente que, incluso después de perderse, fragmentos de su memoria sobrevivieron como mito. Es un pensamiento inquietante, porque significa que quizás no seamos los primeros en mirar las estrellas y preguntarnos si una vez las conocimos mejor. Significa que las historias de la Atlántida, de Lemuria, de dioses que caminaron entre mortales, podrían no ser inventos en absoluto, sino los últimos reflejos de algo que nuestra especie experimentó y no pudo olvidar por completo. Cuando Platón escribió sobre la Atlántida, no estaba inventando una fábula. Afirmó que repetía una historia egipcia más antigua, contada a Solón siglos antes. Los egipcios, a su vez, decían que solo transmitían lo que sus propios ancestros habían sobrevivido. Una gran inundación, la caída de un pueblo avanzado, un mundo reiniciado. Mitos como estos no son raros, están en todas partes, desde la tierra sumergida de Kumari Kendom en la tradición tamil, hasta las historias de supervivientes de inundaciones entre los Hopi y los maoríes. Encontramos a la humanidad recordando algo abrumador, algo que lo cambió todo. ¿Podrían tantas culturas haber imaginado independientemente el mismo evento? Los miedos compartidos y la imaginación humana pueden llegar lejos, pero también es posible que nuestros ancestros vivieron eventos globales, capas de hielo derritiéndose, subidas del nivel del mar en pactos dicomitas, y llevaron esos recuerdos de la única manera que pudieron contando historias. El mito puede ser nuestro almacenamiento de datos más antiguo. Puede preservar información, no en números o texto, sino en símbolo, metáfora y ritmo. Una historia de inundación podría no ser solo una lección moral, podría ser un recuerdo del final de la última edad de hielo, cuando el deshielo glacial causó que los océanos se elevaran cientos de pies, ahogando llanuras costeras que quizás una vez fueron el hogar de comunidades prósperas. El detalle de gente sobreviviendo en botes, animales reunidos en parejas, lluvia cayendo durante días. Estos podrían ser recuerdos, una forma abreviada de una catástrofe tan masiva que el lenguaje solo podía aproximarla. Y luego están los dioses del cielo. Casi todas las culturas hablan de seres que descendieron de arriba, a veces trayendo herramientas o sabiduría, a veces creando a la humanidad misma. Sumeria tenía a los Anunnaki. El pueblo Dogon de Mali hablaba de los Nomo, maestros anfibios de la estrella Sirion. Los mayas hablaban de dioses que descendían del cielo en brillantes embarcaciones. Los aborígenes australianos contaban de ancestros estelares que vinieron a la Tierra para moldear el paisaje. Interpretamos esto como imaginería religiosa, representaciones simbólicas de la creación. Pero si los mitos son recuerdos, podrían estar describiendo contacto, no necesariamente con extraterrestres, sino con supervivientes de un mundo humano anterior. Gente tan avanzada en relación con los que quedaron, que parecieron divinos. Después de todo, si la civilización hubiera surgido y caído una vez antes, sus supervivientes podrían haber parecido dioses
Para los cazadores recolectos posteriores, imagina a un puñado de personas llevando los últimos fragmentos de conocimiento avanzado, navegación, astronomía, arquitectura a un mundo que lo había olvidado. Imagínalos enseñando agricultura, tallado de piedra o mapas celestes a otros que no tenían concepto de tales cosas. Generaciones después, sus actos se volverían divinos. La evidencia, como siempre, es fragmentaria. Encontramos mapas antiguos que parecen representar costas, como se verían antes del final de la Edad de Hielo. Encontramos megalitos orientados con precisión astronómica, construidos por culturas que creíamos aún simples. Encontramos mitos que describen estrellas invisibles a simple vista, o eventos celestes que pueden fecharse en épocas muy anteriores a las civilizaciones que los registraron. Nada de esto prueba que existió una civilización olvidada, pero tomados en conjunto, comienza a aparecer menos fantasía y más un patrón, difuminado por el tiempo, pero aún débilmente visible. La idea de una civilización anterior no es nueva. Desde Platón hasta Graham Hancock, desde exploradores tempranos hasta arqueólogos modernos, la gente ha buscado evidencia de ella. Algunos encuentran pistas en ruinas sumergidas frente a las costas de India y Japón, donde estructuras yacen bajo las olas, en lugares que fueron tierra seca hace 12.000 años. Otros señalan la precisión de la arquitectura megalítica, la aparición repentina de la agricultura y las matemáticas, o los motivos astronómicos compartidos encontrados en culturas separadas por continentes. Cada pieza por sí sola es inconclusa, pero los mitos tienen una forma de tejer estos fragmentos en una posibilidad más grande. Quizás la parte más intrigante es cómo se comporta la memoria misma. La memoria humana no es perfecta, se degrada, simplifica y transforma a lo largo de generaciones. Cuando las tradiciones orales pasan por cientos de narradores, la verdad literal se disuelve, pero la estructura de la historia permanece. Una inundación se convierte en el castigo de un dios. Una isla perdida se convierte en un cuento moral, pero bajo el simbolismo persiste un núcleo de experiencia, como un hueso dentro de un fósil. La neurociencia moderna nos dice que los eventos emocionales se imprimen más profundamente que los ordinarios. Catástrofes, pérdidas, grandes cambios, tallan surcos en la memoria colectiva. Así que si nuestros ancestros realmente vivieron el colapso de una gran civilización, tiene sentido que el recuerdo de ese trauma sobreviviera remodelado como mito, llevado a través de continentes como una advertencia y un recuerdo. Y sin embargo, hay otra razón por la que los mitos perduran. Explican lo que la evidencia no puede. Cuando la gente hace miles de años encontraba ruinas ciclópeas o vastas piedras que ellos mismos no podrían haber levantado, llenaban los vacíos en su comprensión con historia. La gente que construyó esto, decían, debió ser de gigantes o dioses o algo más grande que nosotros. Quizás lo fueran, o quizás esos mitos eran la forma de nuestros ancestros de recordar a un pueblo que una vez fue más grande, no sobrenatural, sino simplemente perdido. Algunos investigadores sugieren que el cerebro humano incluso podría estar cableado para preservar este tipo de recuerdos ancestrales a nivel cultural. Vemos patrones, reconocemos formas recurrentes en las historias y las transmitimos no solo a través de palabras, sino a través de rituales, símbolos y arte. Es posible que los mitos sean una forma emergente de memoria a largo plazo, una especie de disco duro intergeneracional codificado en la narración. Si eso es cierto, entonces las historias que llamamos mitos podrían no ser solo entretenimiento o cuentos morales. Podrían ser la memoria de la humanidad misma, comprimida, simplificada y reinterpretada para sobrevivir al olvido. Así que cuando leemos sobre dioses que enseñan la escritura o ciudades destruidas por la ira divina,
gente dispersada por grandes desastres. Quizás estemos oyendo más que metáfora. Quizás esas sean vislumbres de la historia antes de la historia. Quizás el mito es la forma en que la civilización habla dormida, medio soñando, medio recordando lo que vino antes. Hay algo aleccionador en esa posibilidad. Significa que la distancia entre mito y memoria no es tan vasta como imaginamos. Significa que nuestra especie, incluso en sus primeros días, fue capaz de recordar a través de miles de años, de convertir la supervivencia en historia y la historia en identidad. Y también significa que la primera civilización, si existió, nunca desapareció realmente. Sus monumentos pueden haber caído, su conocimiento dispersado, pero su esencia sobrevivió en palabras. Cada vez que contamos una historia sobre la creación, sobre inundaciones, sobre la luz y la oscuridad, podemos estar haciendo eco de su último intento por explicarse a sí misma. Cuanto más lo piensas, más plausible se vuelve que los mitos no nacieron solo de la imaginación, sino del esfuerzo por preservar la verdad en el único formato que podía perdurar cuando todo lo demás se perdía. Porque cuando pierdes tus ciudades, tus herramientas, tu lenguaje, ¿qué queda? Historias habladas, cantadas, recontadas, hasta volverse atemporales. Quizás por eso, estas historias aún nos conmueven. En algún lugar, muy dentro, las reconocemos. Sentimos su familiaridad, no porque las hayamos escuchado antes en libros, sino porque nos han sido susurradas a través de innumerables generaciones hasta llegar a nosotros. Pertenecen a la misma mente que miró hacia las estrellas y vio su hogar. Y a medida que continuemos, seguiremos esos ecos más allá, a través de inundaciones que nunca murieron, piedras que no deberían existir y símbolos que podrían ser mensajes del pasado. No nos apresuraremos, caminaremos con cuidado, escuchando lo que las viejas historias aún podrían estar tratando de decirnos. Si el mito es memoria, entonces, en algún lugar, en el largo crepúsculo anterior a la historia escrita, debió haber un momento en el que recordar se volvió una necesidad, un momento en el que la supervivencia dependía no solo de saber dónde encontrar comida o refugio, sino de aferrarse a algo más profundo, el conocimiento de lo que vino antes. Imagina un mundo sin ciudades, sin metal, sin caminos permanentes. El horizonte es tu calendario, las estrellas tu reloj, las estaciones tus maestras. La luz del fuego parpadea en los rostros de pequeños grupos reunidos y las historias comienzan, las que tienen que ser contadas para que todo lo aprendido no se pierda. Esto aún no era la civilización como la pensamos. No había reyes, ni templos, ni escritura grabada en arcilla, pero había inteligencia y lenguaje, y una conciencia de que el conocimiento podía morir si no se llevaba con cuidado. Esa conciencia es lo que hace que este periodo sea tan sobrecogedor. Es la base invisible sobre la que todo lo posterior se construyó. La gente de ese tiempo, nuestros ancestros, no tenían libros de historia, pero tenían memoria, y en esas memorias ardían las primeras chispas de la civilización. Los arqueólogos encuentran rastros de esta memoria profunda, esparcidos como brasas por todo el mundo. Herramientas de piedra, talladas con delicada precisión, sitios de enterramiento, dispuestos con sentido del ritual, pinturas rupestres que parecen vibrar con movimiento y significado. Cada uno de estos es evidencia de mentes no solo sobreviviendo, sino pensando de forma abstracta, creativa, curiosa. Las cuevas de Lascaux en Francia, pintadas hace unos 17.000 años, no son obra de una especie apenas despierta, son obra de artistas. Los animales que galopan por esas paredes no son solo decoración, son comunicación, símbolos cargados de propósito. Cuando miras esas imágenes de cerca,
puedes sentir que se forma un puente entre el instinto y el intelecto. La gente que las hizo veía patrones, ciclos, relaciones, entendían las estaciones y las migraciones, el giro del cielo, sabían cuándo se movían los rebaños, cuándo subían los ríos, cuándo la luna se desvanecería y regresaría. Y quizás lo más importante recordar a través de generaciones es una forma de tecnología, no una herramienta que pueda sostener, sino una estructura de pensamiento que permite que el conocimiento persista. En algún lugar de este periodo, los humanos descubrieron que las palabras podían sobrevivirles. Se dieron cuenta de que la memoria hablada podía transmitirse hacia adelante como una antorcha. Y una vez que eso sucedió, el mito se convirtió en el motor de la supervivencia. Ahora imagina que esta habilidad, esta capacidad de registrar la experiencia a través de la historia, no se usaba solo para cazar o cultivar, sino para algo más grande, para preservar la memoria de una forma de vida entera. Si una civilización existió antes de la que conocemos, su caída habría demandado narradores. Si las ciudades se ahogaban o las montañas ardían, alguien tendría que explicárselo a la siguiente generación. No lo habrían escrito, lo habrían contado en el lenguaje de las imágenes y la emoción, de dioses e inundaciones, de luz y oscuridad, de renacimiento y pérdida. Estos se convertirían en los mitos que aún contamos. Hace unos 12.000 años, algo extraordinario sucedió. La Tierra comenzó a calentarse. La última edad de hielo terminó. Los glaciares retrocedieron y el nivel del mar subió con velocidad asombrosa. Los científicos del clima llaman a este periodo el Dryas reciente, un tiempo de cambios violentos, inundaciones repentinas y cambios climáticos catastróficos. Para la gente que vivía entonces, debió sentirse como si el mundo mismo se estuviera desmoronando. Aparecieron bosques donde había tundra. Los animales migraron. Costas enteras desaparecieron bajo las olas. No es sorpresa que tantos mitos antiguos describan inundaciones y destrucción. Puede que no sean alegorías en absoluto. Pueden ser relatos de testigos presenciales contados por supervivientes. Lo que llamamos mitología podría ser simplemente la humanidad procesando un trauma global, la pérdida de todo lo familiar. En este tiempo de convulsión, pequeños grupos de personas pudieron aferrarse a bolsillos de estabilidad. Sitios arqueológicos como Göbekli Tepe, en la actual Turquía, sugieren que sociedades organizadas existieron mucho antes de lo que creíamos posible. Enormes pilares de piedra, tallados con intrincados símbolos y animales, dispuestos en círculos, algunos pesando toneladas, erigidos por gente que, según los libros de texto, aún debería haber sido nómada. El sitio tiene más de 11.000 años, más antiguo que Stonehenge, más antiguo que las primeras ciudades de Mesopotamia. Es como si alguien, en algún lugar, recordara cómo construir. La pregunta es, ¿de dónde vino ese conocimiento? ¿Por qué? Después de decenas de miles de años de herramientas y refugios simples, la gente comenzó de repente a construir vastos monumentos simbólicos alineados con las estrellas. Es una pregunta que continúa inquietando a los arqueólogos. Una posibilidad es que la gente que construyó estas estructuras no estaba inventando desde cero, estaban reconstruyendo, tratando de restaurar fragmentos de algo más antiguo, algo casi perdido. En los mitos que rodean a las primeras civilizaciones, oímos el mismo eco. Dioses que enseñan arquitectura, agricultura, astronomía, deidades que descienden para instruir a la humanidad en las artes de la civilización. Pero si le quitas la imaginería divina, ¿qué queda? Maestros, supervivientes, gente que sabía cosas que otros no. Si una civilización hubiera caído y unos pocos de sus miembros hubieran perdurado, así es exactamente como su conocimiento reingresaría al mundo, no como un sistema,
sino como historias transmitidas a través de generaciones hasta volverse leyendas divinas. Imagina a esos supervivientes caminando a través de un paisaje aún marcado por el desastre, ríos hinchados con agua de deshielo, bosques ennegrecidos por el fuego, el aire pesado con ceniza. Para las tribus dispersas que encontraron, estas figuras debieron parecer casi sobrenaturales, traidores de artes perdidas, guardianes de conocimiento prohibido. Y quizás esas tribus los recordaron mucho después de que se fueran, moldeando su memoria en mitos de dioses que les enseñaron a vivir. El fuego mismo pudo haber sido el primer símbolo de esta memoria. Es uno de los compañeros humanos más antiguos, pero también una de las metáforas más poderosas. Puede destruir, pero también preservar. Convierte la arcilla en cerámica, endurece el metal, protege contra la oscuridad. Para los primeros humanos, el fuego era un límite viviente entre la seguridad y lo desconocido. Fue la primera tecnología que cambió no solo cómo sobrevivíamos, sino cómo imaginábamos. Alrededor del fuego, la gente compartía conocimiento, cantaba canciones y recontaba el pasado. La llama se convirtió en una maestra, una compañera y quizás un recordatorio de algo aún más antiguo. Cuando los antropólogos estudian los primeros mitos sobre el fuego, encuentran patrones que sugieren que fue más que un descubrimiento. Muchas historias describen el fuego siendo dado a la humanidad, robado a los dioses, concedido por un ser divino o traído del cielo. En el mito griego, Prometeo roba el fuego del Olimpo. En las historias polinesias, el héroe Maui engaña a la diosa del fuego para traerlo al mundo. Entre los navajo, el pueblo sagrado envía animales a recuperar el fuego para los humanos. En todos estos relatos, el fuego no es simplemente encontrado, es otorgado. Ese detalle podría preservar un leve recuerdo de contacto, de conocimiento, compartido entre diferentes grupos, o de algo mucho más antiguo, siendo redescubierto. Si piensas en el fuego como un símbolo de la civilización misma, calor, luz, conocimiento, entonces el mito de Sudón podría ser un eco del momento en que el conocimiento perdido fue devuelto. El fuego antes de la historia puede no referirse a llamas literales, sino a la luz del entendimiento reavivada tras una larga oscuridad. Sabemos que los humanos no son la primera especie en usar herramientas, pero somos los primeros en usarlas para construir memoria. Piedra, madera, pigmento y fuego se convirtieron en extensiones del pensamiento. Para cuando los primeros humanos comenzaron a domesticar plantas y animales, ya estaban moldeando el mundo intencionadamente. Construyeron santuarios, pintaron símbolos celestes, enterraron a sus muertos con cuidado. Estos actos sugieren una conciencia del tiempo, no solo vivir el momento, sino recordar el pasado y anticipar el futuro. En ese sentido, la primera civilización pudo no haber sido una sola ciudad o cultura, sino una red de grupos humanos conectados por conocimiento compartido y memoria mutua. Una civilización del pensamiento más que de la arquitectura, extendiéndose a través de continentes en las mentes de aquellos que llevaban el fuego y la historia a donde quiera que iban. La evidencia arqueológica insinúa esta posibilidad. Herramientas de piedra en África y el Medio Oriente muestran principios de diseño similares, separados por miles de millas. El arte rupestre a través de Europa y Asia usa símbolos casi idénticos, puntos, espirales, huellas de manos, como si personas de diferentes continentes hablaran variaciones del mismo lenguaje visual. Esto no prueba contacto, pero sí sugiere un origen compartido, una herencia profunda de símbolos que pudieron sobrevivir desde una cultura unificada anterior. Es extraño pensar que podemos ver ecos de este lenguaje compartido incluso hoy. La espiral, por ejemplo, aparece por todas partes en tallas celtas, templos mayas, arte rupestre aborigen y yantras hindúes.
Representa movimiento, energía, ciclos, conceptos que son anteriores a la filosofía misma. ¿Cómo podría el mismo motivo aparecer independientemente en todo el mundo? Algunos dicen que es coincidencia, una forma natural encontrada en caracoles y galaxia, pero quizás es algo más. Quizás es uno de los últimos rastros de un sistema de significado más antiguo, una memoria visual transmitida durante tanto tiempo que ya no sabemos de dónde vino. Cuando miras la evidencia de esta manera, la historia comienza a parecer menos una línea recta y más una serie de recuperaciones. El conocimiento surge, cae y es redescubierto, como el fuego siendo reencendido una y otra vez desde brasas moribundas. El mito de una primera civilización podría no apuntar a una sola ciudad perdida bajo el mar, sino al patrón persistente de la memoria humana, la forma en que olvidamos y recordamos en ciclos, la forma en que el progreso puede desaparecer y luego reaparecer como leyenda. Algunos investigadores creen que este patrón podría explicar por qué la civilización pareció florecer tan repentinamente. Agricultura, escritura, arquitectura, astronomía, todo apareció en un lapso de tiempo relativamente corto, después de la edad de hielo. Esa aceleración pudo no haber sido innovación, sino recuerdo. La humanidad redespertando a lo que ya había conocido, quizás imperfectamente, pero con destellos de reconocimiento lo suficientemente fuertes como para reconstruir. En muchos sentidos, eso es lo que hacen los mitos. Llenan los vacíos dejados por el desastre y el olvido. Nos permiten reconstruir la forma del conocimiento perdido a través de historias que aún llevan su contorno. Si escuchamos con atención los antiguos relatos, podemos oír indicios de estas reconstrucciones. Los sumerios hablaban de reyes que gobernaron miles de años antes del diluvio. Los egipcios recordaban los Tipzepi, el primer tiempo, cuando los dioses caminaban por la tierra y enseñaban a los humanos a vivir. Los mayas registraron edades de creación y destrucción, cada una separada por un cataclismo. Los griegos contaban las edades del hombre: oro, plata, bronce y hierro, cada una un paso más lejos de una perfección perdida. Estos mitos podrían no describir épocas literales, pero podrían reflejar ciclos de civilización, memoria y pérdida, repitiéndose a través del tiempo. Para nosotros, viviendo en un mundo de archivos digitales y registros infinitos, la idea de olvidar una civilización entera se siente imposible. Pero en un mundo sin escritura, donde el conocimiento vivía solo en mentes humanas, no haría falta mucho. Unas pocas generaciones de caos, hambruna, inundación, guerra, y la continuidad se rompería. Lo que sobreviviera serían fragmentos codificados en historia. Los nombres podrían cambiar, los dioses tomar nuevas formas, pero el recuerdo central permanecería. También es posible que algunos de esos fragmentos sobrevivieran en forma de conocimiento práctico. Mapas estelares, calendarios agrícolas, proporciones arquitectónicas, transmitidas sin explicación. Vemos ejemplos de esto en sitios antiguos, alineados precisamente con solsticios y equinoccios. Encontramos patrones en mitos que codifican datos astronómicos como ciclos de precesión o eclipses. Estas no son coincidencias, sugieren una preservación deliberada de información demasiado compleja para ser accidental. Alguien sabía cómo leer el cielo mucho antes de los telescopios o los instrumentos modernos, y enseñaron a otros a través de historias. Pensado así, si quisieras preservar conocimiento científico durante 10.000 años, no podrías confiar en el lenguaje. Las palabras cambian, las escrituras se olvidan, pero las historias perduran. Si quisieras que la gente en el futuro lejano recordara cuándo plantar cultivos o cómo medir las estrellas, esconderías esa información en el mito, en cuentos de dioses y animales, en rituales ligados a las estaciones, en canciones que se repiten a través de los siglos. Eso es
exactamente lo que hicieron nuestros ancestros. El mito no era una ciencia primitiva, era una ciencia resiliente disfrazada en narrativa para sobrevivir a la erosión del tiempo. Quizás eso es lo que el fuego antes de la historia realmente era. No la llama literal, sino la chispa de la preservación, la invención de la narración como tecnología. Antes de la escritura, antes de los números, antes de los mapas, los humanos inventaron la continuidad, y esa puede ser la invención más importante de todas. Es aleccionador pensar que cada palabra que hablamos, cada historia que contamos, podría llevar un residuo de ese fuego original, la llama que mantuvo vivo el pasado, el tiempo suficiente para que se convirtiera en mito. Todavía lo estamos transmitiendo, ahora, de formas que nuestros ancestros nunca pudieron haber imaginado, a través de libros, a través de pantallas, a través de voces llevadas suavemente a la noche. Si esos antiguos mitos son de hecho recuerdos, entonces lo que recuerdan no es solo ciudades o catástrofes, sino el acto mismo de recordar. Nos recuerdan que la civilización comienza no con muros o herramientas, sino con la decisión de mantener el fuego encendido, de contar la historia otra vez, incluso cuando el mundo se ha oscurecido. Y a medida que avanzamos en este viaje, es ahí donde nos quedaremos, cerca de las brasas, observando cómo brillan más intensamente, revelando los primeros signos del mundo que pudo haber sido, y la memoria que se negó a morir. El agua recuerda, no guarda registros como lo hace la piedra, no mantiene la forma de un tallado, ni preserva el peso de un muro, pero se mueve, y en su movimiento lleva rastros de lo que vino antes. Cuando el mundo se calentó después de la edad de hielo, el agua comenzó a subir, el hielo se derritió, los ríos se hincharon, los océanos se arrastraron tierra adentro, y todo lo que los humanos habían construido cerca de esas costas antiguas fue tragado. Es posible que lo que ahora llamamos el Gran Diluvio no fuera un solo evento, sino una serie de ellos, superpuestos e implacables, borrando costas que habían sido hogar durante generaciones. Cada continente tiene su versión de la historia de la inundación. No es un mito aislado, como lo son algunas historias de la creación. Es un recuerdo global, contado en innumerables acentos. La epopeya de Gilgamesh, tallada en tablillas de arcilla hace miles de años, describe un diluvio tan vasto que incluso los dioses temblaron. La historia de Noé en la tradición hebrea lo hace eco de cerca. Un hombre elegido, advertido de la inundación venidera, un vaso construido, animales salvados, aguas subiendo y el mundo renaciendo. En textos hindúes, Vishnu advierte a Manu de una inundación cósmica, instruyéndole para construir un bote y llevar las semillas de la vida. Los antiguos griegos hablaban de Deucalión y Pirra, que sobrevivieron cuando Zeus ahogó el mundo por su corrupción. Los chinos cuentan de Gan y Yu, que lucharon contra las aguas crecientes durante décadas. Los pueblos indígenas de las Américas tienen sus propias historias de inundaciones, desde los Hopi y los Incas, hasta las tribus del noroeste del Pacífico. Incluso en Australia, donde la tierra es antigua y seca, las historias aborígenes describen mares crecientes, tragando llanuras costeras hace miles de años. Es fácil pensar que estas historias son parábolas morales, lecciones sobre humildad y renovación, pero cuando aparecen en todas partes, repitiendo la misma estructura, el mismo patrón, es difícil no preguntarse si todas comenzaron desde la misma experiencia, un trauma compartido recordado de manera diferente, pero enraizado en algo real. Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en glaciares. Cuando el planeta se calentó, esa agua tuvo que ir a alguna parte. El nivel del mar subió más de 100 metros, lentamente al principio, luego en pulsos catastróficos, cuando las capas de hielo colapsaron. Los científicos han encontrado evidencia de inundaciones repentinas, conocidas como pulsos de agua de Deshil.
Halló realmente en silencio. Pero el silencio no es lo mismo que la nada. La gente que vivió entonces no eran páginas en blanco esperando a que comenzara la civilización. Construyeron, tallaron, cantaron. Algunas de sus obras sobreviven, desgastadas y semienterradas, tallados en Göbekli Tepe, más antiguos que las pirámides, alineados con las estrellas, con una precisión que sugiere un diseño deliberado. Otras desaparecieron por completo, quizás bajo inundaciones, hielo o el tiempo mismo. Y si en algún lugar dentro de ese lapso de tiempo olvidado hubo una civilización lo suficientemente avanzada como para sembrar mitos que resonarían a través de milenios, no avanzada en la forma en que pensamos en la tecnología, no con rascacielos y satélites, sino avanzada en una forma que combinaba conocimiento, astronomía, arquitectura y narrativa tan perfectamente que, incluso después de perderse, fragmentos de su memoria sobrevivieron como mito. Es un pensamiento inquietante, porque significa que quizás no seamos los primeros en mirar las estrellas y preguntarnos si una vez las conocimos mejor. Significa que las historias de la Atlántida, de Lemuria, de dioses que caminaron entre mortales, podrían no ser inventos en absoluto, sino los últimos reflejos de algo que nuestra especie experimentó y no pudo olvidar por completo. Cuando Platón escribió sobre la Atlántida, no estaba inventando una fábula. Afirmó que repetía una historia egipcia más antigua, contada a Solón siglos antes. Los egipcios, a su vez, decían que solo transmitían lo que sus propios ancestros habían sobrevivido: una gran inundación, la caída de un pueblo avanzado, un mundo reiniciado. Mitos como estos no son raros, están en todas partes, desde la tierra sumergida de Kumari Kendom en la tradición tamil, hasta las historias de supervivientes de inundaciones. Entre los Hopi y los maoríes, encontramos a la humanidad recordando algo abrumador, algo que lo cambió todo. ¿Podrían tantas culturas haber imaginado independientemente el mismo evento? Los miedos compartidos y la imaginación humana pueden llegar lejos, pero también es posible que nuestros ancestros vivieron eventos globales, capas de hielo derritiéndose, subidas del nivel del mar en pactos dicomitas, y llevaron esos recuerdos de la única manera que pudieron, contando historias. El mito puede ser nuestro almacenamiento de datos más antiguo, puede preservar información no en números o texto, sino en símbolo, metáfora y ritmo. Una historia de inundación podría no ser solo una lección moral, podría ser un recuerdo del final de la última edad de hielo, cuando el deshielo glacial causó que los océanos se elevaran cientos de pies, ahogando llanuras costeras que quizás una vez fueron el hogar de comunidades prósperas. El detalle de gente sobreviviendo en botes, animales reunidos en parejas, lluvia cayendo durante días. Estos podrían ser recuerdos, una forma abreviada de una catástrofe tan masiva que el lenguaje solo podía aproximarla. Y luego están los dioses del cielo. Casi todas las culturas hablan de seres que descendieron de arriba, a veces trayendo herramientas o sabiduría, a veces creando a la humanidad misma. Sumeria tenía a los Anunnaki. El pueblo Dogon de Mali hablaba de los Nomo, maestros anfibios de la estrella Sirion. Los mayas hablaban de dioses que descendían del cielo en brillantes embarcaciones. Los aborígenes australianos contaban de ancestros estelares que vinieron a la Tierra para moldear el paisaje. Interpretamos esto como imaginería religiosa, representaciones simbólicas de la creación. Pero si los mitos son recuerdos, podrían estar describiendo contacto, no necesariamente con extraterrestres, sino con supervivientes de un mundo humano anterior. Gente tan avanzada en relación con los que quedaron, que parecieron divinos. Después de todo, si la civilización hubiera surgido y caído una vez antes, sus supervivientes podrían haber parecido dioses
para los cazadores recolectos posteriores. Imagina a un puñado de personas llevando los últimos fragmentos de conocimiento avanzado, navegación, astronomía, arquitectura a un mundo que lo había olvidado. Imagínalos enseñando agricultura, tallado de piedra o mapas celestes a otros que no tenían concepto de tales cosas. Generaciones después, sus actos se volverían divinos. La evidencia, como siempre, es fragmentaria. Encontramos mapas antiguos que parecen representar costas, como se verían antes del final de la Edad de Hielo. Encontramos megalitos orientados con precisión astronómica, construidos por culturas que creíamos aún simples. Encontramos mitos que describen estrellas invisibles a simple vista, o eventos celestes que pueden fecharse en épocas muy anteriores a las civilizaciones que los registraron. Nada de esto prueba que existió una civilización olvidada, pero tomados en conjunto, comienza a aparecer menos fantasía y más un patrón, difuminado por el tiempo, pero aún débilmente visible. La idea de una civilización anterior no es nueva. Desde Platón hasta Graham Hancock, desde exploradores tempranos hasta arqueólogos modernos, la gente ha buscado evidencia de ella. Algunos encuentran pistas en ruinas sumergidas frente a las costas de India y Japón, donde estructuras yacen bajo las olas, en lugares que fueron tierra seca hace 12.000 años. Otros señalan la precisión de la arquitectura megalítica, la aparición repentina de la agricultura y las matemáticas, o los motivos astronómicos compartidos encontrados en culturas separadas por continentes. Cada pieza por sí sola es inconclusa, pero los mitos tienen una forma de tejer estos fragmentos en una posibilidad más grande. Quizás la parte más intrigante es cómo se comporta la memoria misma. La memoria humana no es perfecta, se degrada, simplifica y transforma a lo largo de generaciones. Cuando las tradiciones orales pasan por cientos de narradores, la verdad literal se disuelve, pero la estructura de la historia permanece. Una inundación se convierte en el castigo de un dios. Una isla perdida se convierte en un cuento moral, pero bajo el simbolismo persiste un núcleo de experiencia, como un hueso dentro de un fósil. La neurociencia moderna nos dice que los eventos emocionales se imprimen más profundamente que los ordinarios. Catástrofes, pérdidas, grandes cambios, tallan surcos en la memoria colectiva. Así que si nuestros ancestros realmente vivieron el colapso de una gran civilización, tiene sentido que el recuerdo de ese trauma sobreviviera remodelado como mito, llevado a través de continentes como una advertencia y un recuerdo. Y sin embargo, hay otra razón por la que los mitos perduran. Explican lo que la evidencia no puede. Cuando la gente hace miles de años encontraba ruinas ciclópeas o vastas piedras que ellos mismos no podrían haber levantado, llenaban los vacíos en su comprensión con historia. La gente que construyó esto decían, debió ser de gigantes o dioses o algo más grande que nosotros. Quizás lo fueran, o quizás esos mitos eran la forma de nuestros ancestros de recordar a un pueblo que una vez fue más grande, no sobrenatural, sino simplemente perdido. Algunos investigadores sugieren que el cerebro humano incluso podría estar cableado para preservar este tipo de recuerdos ancestrales a nivel cultural. Vemos patrones, reconocemos formas recurrentes en las historias y las transmitimos no solo a través de palabras, sino a través de rituales, símbolos y arte. Es posible que los mitos sean una forma emergente de memoria a largo plazo, una especie de disco duro intergeneracional codificado en la narración. Si eso es cierto, entonces las historias que llamamos mitos podrían no ser solo entretenimiento o cuentos morales. Podrían ser la memoria de la humanidad misma, comprimida, simplificada y reinterpretada para sobrevivir al olvido. Así que cuando leemos sobre dioses que enseñan la escritura o ciudades destruidas por la ira divina,
gente dispersada por grandes desastres. Quizás estemos oyendo más que metáfora. Quizás esas sean vislumbres de la historia antes de la historia. Quizás el mito es la forma en que la civilización habla dormida, medio soñando, medio recordando lo que vino antes. Hay algo aleccionador en esa posibilidad. Significa que la distancia entre mito y memoria no es tan vasta como imaginamos. Significa que nuestra especie, incluso en sus primeros días, fue capaz de recordar a través de miles de años, de convertir la supervivencia en historia y la historia en identidad. Y también significa que la primera civilización, si existió, nunca desapareció realmente. Sus monumentos pueden haber caído, su conocimiento dispersado, pero su esencia sobrevivió en palabras. Cada vez que contamos una historia sobre la creación, sobre inundaciones, sobre la luz y la oscuridad, podemos estar haciendo eco de su último intento por explicarse a sí misma. Cuanto más lo piensas, más plausible se vuelve que los mitos no nacieron solo de la imaginación, sino del esfuerzo por preservar la verdad en el único formato que podía perdurar cuando todo lo demás se perdía. Porque cuando pierdes tus ciudades, tus herramientas, tu lenguaje, ¿qué queda? Historias habladas, cantadas, recontadas, hasta volverse atemporales. Quizás por eso estas historias aún nos conmueven. En algún lugar, muy dentro, las reconocemos. Sentimos su familiaridad, no porque las hayamos escuchado antes en libros, sino porque nos han sido susurradas a través de innumerables generaciones hasta llegar a nosotros. Pertenecen a la misma mente que miró hacia las estrellas y vio su hogar. Y a medida que continuemos, seguiremos esos ecos más allá, a través de inundaciones que nunca murieron, piedras que no deberían existir y símbolos que podrían ser mensajes del pasado. No nos apresuraremos, caminaremos con cuidado, escuchando lo que las viejas historias aún podrían estar tratando de decirnos. Si el mito es memoria, entonces, en algún lugar, en el largo crepúsculo anterior a la historia escrita, debió haber un momento en el que recordar se volvió una necesidad, un momento en el que la supervivencia dependía no solo de saber dónde encontrar comida o refugio, sino de aferrarse a algo más profundo, el conocimiento de lo que vino antes. Imagina un mundo sin ciudades, sin metal, sin caminos permanentes. El horizonte es tu calendario, las estrellas tu reloj, las estaciones tus maestras. La luz del fuego parpadea en los rostros de pequeños grupos reunidos y las historias comienzan, las que tienen que ser contadas para que todo lo aprendido no se pierda. Esto aún no era la civilización como la pensamos. No había reyes, ni templos, ni escritura grabada en arcilla, pero había inteligencia y lenguaje y una conciencia de que el conocimiento podía morir si no se llevaba con cuidado. Esa conciencia es lo que hace que este periodo sea tan sobrecogedor. Es la base invisible sobre la que todo lo posterior se construyó. La gente de ese tiempo, nuestros ancestros, no tenían libros de historia, pero tenían memoria, y en esas memorias ardían las primeras chispas de la civilización. Los arqueólogos encuentran rastros de esta memoria profunda, esparcidos como brasas por todo el mundo. Herramientas de piedra, talladas con delicada precisión, sitios de enterramiento, dispuestos con sentido del ritual, pinturas rupestres que parecen vibrar con movimiento y significado. Cada uno de estos es evidencia de mentes no solo sobreviviendo, sino pensando de forma abstracta, creativa, curiosa. Las cuevas de Lascaux en Francia, pintadas hace unos 17.000 años, no son obra de una especie apenas despierta, son obra de artistas. Los animales que galopan por esas paredes no son solo decoración, son comunicación, símbolos cargados de propósito. Cuando miras esas imágenes de cerca,
puedes sentir que se forma un puente entre el instinto y el intelecto. La gente que las hizo veía patrones, ciclos, relaciones, entendían las estaciones y las migraciones, el giro del cielo, sabían cuándo se movían los rebaños, cuándo subían los ríos, cuando la luna se desvanecería y regresaría. Y quizás lo más importante en recordar a través de generaciones, es una forma de tecnología, no una herramienta que pueda sostener, sino una estructura de pensamiento que permite que el conocimiento persista. En algún lugar de este periodo, los humanos descubrieron que las palabras podían sobrevivirles. Se dieron cuenta de que la memoria hablada podía transmitirse hacia adelante como una antorcha. Y una vez que eso sucedió, el mito se convirtió en el motor de la supervivencia. Ahora imagina que esta habilidad, esta capacidad de registrar la experiencia a través de la historia, no se usaba solo para cazar o cultivar, sino para algo más grande, para preservar la memoria de una forma de vida entera. Si una civilización existió antes de la que conocemos, su caída habría demandado narradores. Si las ciudades se ahogaban o las montañas ardían, alguien tendría que explicárselo a la siguiente generación. No lo habrían escrito, lo habrían contado en el lenguaje de las imágenes y la emoción, de dioses e inundaciones, de luz y oscuridad, de renacimiento y pérdida. Estos se convertirían en los mitos que aún contamos. Hace unos 12.000 años, algo extraordinario sucedió. La Tierra comenzó a calentarse. La última edad de hielo terminó. Los glaciares retrocedieron y el nivel del mar subió con velocidad asombrosa. Los científicos del clima llaman a este periodo el Dryas reciente, un tiempo de cambios violentos, inundaciones repentinas y cambios climáticos catastróficos. Para la gente que vivía entonces, debió sentirse como si el mundo mismo se estuviera desmoronando. Aparecieron bosques donde había tundra. Los animales migraron. Costas enteras desaparecieron bajo las olas. No es sorpresa que tantos mitos antiguos describan inundaciones y destrucción. Puede que no sean alegorías en absoluto. Pueden ser relatos de testigos presenciales contados por supervivientes. Lo que llamamos mitología podría ser simplemente la humanidad procesando un trauma global, la pérdida de todo lo familiar. En este tiempo de convulsión, pequeños grupos de personas pudieron aferrarse a bolsillos de estabilidad. Sitios arqueológicos como Göbekli Tepe, en la actual Turquía, sugieren que sociedades organizadas existieron mucho antes de lo que creíamos posible. Enormes pilares de piedra, tallados con intrincados símbolos y animales, dispuestos en círculos, algunos pesando toneladas, erigidos por gente que, según los libros de texto, aún debería haber sido nómada. El sitio tiene más de 11.000 años, más antiguo que Stonehenge, más antiguo que las primeras ciudades de Mesopotamia. Es como si alguien, en algún lugar, recordara cómo construir. La pregunta es, ¿de dónde vino ese conocimiento? ¿Por qué? Después de decenas de miles de años de herramientas y refugios simples, la gente comenzó de repente a construir vastos monumentos simbólicos alineados con las estrellas. Es una pregunta que continúa inquietando a los arqueólogos. Una posibilidad es que la gente que construyó estas estructuras no estaba inventando desde cero, estaban reconstruyendo, tratando de restaurar fragmentos de algo más antiguo, algo casi perdido. En los mitos que rodean a las primeras civilizaciones, oímos el mismo eco. Dioses que enseñan arquitectura, agricultura, astronomía, deidades que descienden para instruir a la humanidad en las artes de la civilización. Pero si le quitas la imaginería divina, ¿qué queda? Maestros, supervivientes, gente que sabía cosas que otros no. Si una civilización hubiera caído y unos pocos de sus miembros hubieran perdurado, así es exactamente como su conocimiento reingresaría al mundo, no como un sistema,
sino como historias transmitidas a través de generaciones hasta volverse leyendas divinas. Imagina a esos supervivientes caminando a través de un paisaje aún marcado por el desastre. Ríos hinchados con agua de deshielo, bosques ennegrecidos por el fuego, el aire pesado con ceniza. Para las tribus dispersas que encontraron, estas figuras debieron parecer casi sobrenaturales, traidores de artes perdidas, guardianes de conocimiento prohibido. Y quizás esas tribus los recordaron mucho después de que se fueran, moldeando su memoria en mitos de dioses que les enseñaron a vivir. El fuego mismo pudo haber sido el primer símbolo de esta memoria. Es uno de los compañeros humanos más antiguos, pero también una de las metáforas más poderosas. Puede destruir, pero también preservar. Convierte la arcilla en cerámica, endurece el metal, protege contra la oscuridad. Para los primeros humanos, el fuego era un límite viviente entre la seguridad y lo desconocido. Fue la primera tecnología que cambió no solo cómo sobrevivíamos, sino cómo imaginábamos. Alrededor del fuego, la gente compartía conocimiento, cantaba canciones y recontaba el pasado. La llama se convirtió en una maestra, una compañera y quizás un recordatorio de algo aún más antiguo. Cuando los antropólogos estudian los primeros mitos sobre el fuego, encuentran patrones que sugieren que fue más que un descubrimiento. Muchas historias describen el fuego siendo dado a la humanidad, robado a los dioses, concedido por un ser divino o traído del cielo. En el mito griego, Prometeo roba el fuego del Olimpo. En las historias polinesias, el héroe Maui engaña a la diosa del fuego para traerlo al mundo. Entre los navajo, el pueblo sagrado envía animales a recuperar el fuego para los humanos. En todos estos relatos, el fuego no es simplemente encontrado, es otorgado. Ese detalle podría preservar un leve recuerdo de contacto, de conocimiento, compartido entre diferentes grupos, o de algo mucho más antiguo, siendo redescubierto. Si piensas en el fuego como un símbolo de la civilización misma, calor, luz, conocimiento, entonces el mito de Sudón podría ser un eco del momento en que el conocimiento perdido fue devuelto. El fuego antes de la historia puede no referirse a llamas literales, sino a la luz del entendimiento reavivada tras una larga oscuridad. Sabemos que los humanos no son la primera especie en usar herramientas, pero somos los primeros en usarlas para construir memoria. Piedra, madera, pigmento y fuego se convirtieron en extensiones del pensamiento. Para cuando los primeros humanos comenzaron a domesticar plantas y animales, ya estaban moldeando el mundo intencionadamente. Construyeron santuarios, pintaron símbolos celestes, enterraron a sus muertos con cuidado. Estos actos sugieren una conciencia del tiempo, no solo vivir el momento, sino recordar el pasado y anticipar el futuro. En ese sentido, la primera civilización pudo no haber sido una sola ciudad o cultura, sino una red de grupos humanos conectados por conocimiento compartido y memoria mutua. Una civilización del pensamiento más que de la arquitectura, extendiéndose a través de continentes en las mentes de aquellos que llevaban el fuego y la historia a donde quiera que iban. La evidencia arqueológica insinúa esta posibilidad. Herramientas de piedra en África y el Medio Oriente muestran principios de diseño similares, separados por miles de millas. El arte rupestre a través de Europa y Asia usa símbolos